Primera de Samuel, capítulo 4. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos capturan el arca. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, mataron a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finis, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finis, los dos hijos de Elí. Muerte de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campamento de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Finis, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finis, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón, pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Los filisteos eran formidables como enemigos de Israel, según Amós 9:7. Habían venido originalmente de Caftior. Se cree que esto era la isla de Creta que pertenecía a Grecia. No solamente eran marineros, sino también guerreros.
habían invadido, según la historia, la tierra de Egipto. Fueron rechazados por Ramsés III y su poderío militar, pero encontraron hogar en la costa de Canaán, y tanta influencia tenían que toda esta tierra al fin llegó a tomar el nombre de Palestina, que se relaciona con el nombre bíblico filisteo. Los palestinos del día de hoy no son descendientes de los filisteos, sino de los árabes. El nombre tomó auge porque el mandato dado a los ingleses después de la Primera Guerra Mundial, cuando ellos administraban oficialmente la región. El arca era un cajón cuyas dimensiones se describen en Éxodo 25. El nombre arca del Strong 8392 en hebreo quiere decir caja y no es la misma palabra traducida arca, referente al barco de Noé o la arquilla en que escondieron a Moisés. Esas son más bien naves. El arca como mueble fue pequeña, pero su importancia fue inmensa. De hecho, el arca estaba en el lugar santísimo, donde Dios manifestaba su presencia en gloria. Es evidente que era un tipo o símbolo de Jesucristo, puesto que el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Hay 7 nombres que se le dan al arca. Se le llama arca del testimonio, arca del pacto, arca de Jehová, arca de Dios, arca del Señor, arca sagrada y arca de tu poder. Pero cuando el arca representaba la presencia de Dios, el pueblo de Israel pensaba que su presencia material entre ellos sería garantía de victoria. Sea cual fuere su estado espiritual, ya habían perdido 4,000 hombres en la primera guerra. Su conflicto con los filisteos ya había durado muchos años. Más de 100 años habían pasado desde que Sangar mató a 600 filisteos con una guijada de buey. En su desesperación, el pueblo hizo traer el arca confiando en su poder sobrenatural para darle la victoria. Aún los filisteos creían que Dios mismo había llegado al campamento. Pronto descubren que el arca no es un talismán cualquiera. El arca del Señor, que escrituralmente aparece con diferentes nombres como de la alianza, del pacto del testimonio, del Dios de Israel o simplemente el arca, entre otros, es el símbolo de la estrecha relación de Dios y su presencia en medio de su pueblo. De aquí en más, el arca acompañará una gran parte de la historia de Israel como mensaje de la presencia conductora de su pueblo, y dejará de serlo cuando se transforme en un objeto o algo así, como un amuleto que determinará el éxito o el fracaso de la nación.